Importante la conexión que realizamos a continuación. Hemos tenido la oportunidad de hablar con comerciantes, con representantes del sector agroalimentario durante este tiempo, también con algunos del sector de la hostelería, representantes de colectivos o de la propia administración, y hoy nos vamos a otro sector empresarial de gran relevancia, de los que están pues manteniendo el temporal, como se suele decir, en esta época de crisis y que no ha hecho nada más que empezar con motivo de esta pandemia. Les hablamos del sector de los industriales. Nos vamos a hablar con el presidente del principal colectivo de este tipo de empresas en nuestra comarca, la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial, Manuel Pedrosa. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. Pues estamos muy agradecidos de que haya aceptado la llamada de 101 Hotel Antequera, Manuel, porque nos interesa mucho saber qué pasa con un colectivo que tiene a su cargo un número tan grande de empresas y a su vez, pues un número tan grande de empleos. ¿Cómo vivieron ustedes la aparición de las primeras noticias a principios de marzo de la llegada de la pandemia, que parecía que se acercaba, pero que la seguíamos viendo muy lejos, incluso los días previos al decreto del estado de alarma? Bien, Cristóbal, pues en ese sentido y hablándote de manera muy sincera, lo que te puedo decir es que en los primeros momentos se recibió con muchísima preocupación. Preocupación porque aunque al principio las noticias que nos estaban mandando a nivel gubernamental eran noticias muy tranquilizadoras y nos decían que la repercusión de esta pandemia en España pues sería de poca importancia, que iba a tener una repercusión escasa, pues poco a poco, a medida que iban avanzando los días, pues nos fuimos dando cuenta pues que la realidad era otra completamente diferente, y fue ya cuando cuando se decretó el estado de alarma sanitaria. A partir de ahí, ¿qué te puedo decir? Pues que lo que pienso es que pasamos a un estado de miedo ante la enfermedad, ante el posible contagio, al ver cómo iba aumentando diariamente el número de personas que se estaban contagiando y empezábamos ya a ver también el número de personas que empezaban a fallecer. Por tanto, no era una gripe normal, sino una pandemia que se llevaría por delante a muchísimas vidas, y por tanto creo que en ese momento pues fue un momento de muchísima preocupación por lo que la alerta sanitaria iba a poder representar para el país, y podía representar también para nuestras familias y para nuestros amigos, para nuestros compañeros, e incluso para uno personalmente. Yo creo que además en ese momento aún no teníamos conciencia, o al menos yo no tenía conciencia de la magnitud de la misma, y por tanto el factor económico, te puedo decir, pues como que quedaba relegado a un segundo plano. Pero al fin y al cabo iban a ser simplemente la primera información que recibimos, 5 días de confinamiento, y se pensaba pues que esos 15 días podían hacer daño, pero que se podrían soportar. Bueno, y el polígono industrial de Antequera, que es el que usted, el sector empresarial, el colectivo que usted representa, pues ¿cómo ha afrontado ese estado de alarma, esa situación pues en la que lo que se prioriza es evitar el contagio, prevenir pues a toda costa que se pueda propagar más la enfermedad? Bueno, pues yo te lo digo también con toda la sinceridad del mundo, ha reaccionado, y yo utilizaría una palabra que a mí me gusta muchísimo, ha reaccionado con muchísima responsabilidad, y ha actuado en todo momento en función pues de las normativas, de los consejos que por parte de las distintas administraciones pues nos iban dando. Fundamentalmente, pues evidentemente en este primer caso, y pues han sido las autoridades sanitarias del país. Entonces, ¿qué es lo que hizo el polígono? Pues Cristóbal, cerrar las puertas y se marcharon a casa. Algo tan simple y tan sencillo como eso. Hay una situación de pandemia, nos están diciendo que tenemos que confinarnos en casa, y nosotros, a pesar de todo lo que significa cerrar nuestra empresa, por aquel entonces iban a ser por 15 días, cerramos nuestras empresas y nos fuimos a casa. Había un número de empresas que eran las empresas que se consideraron de actividad esencial,
que evidentemente pues tenían que continuar trabajando, ¿no? Entonces nos iban avanzando, pues que al principio se decía que no era necesario el uso de mascarillas, ni guantes, ni gel hidroalcohólico, ni que a la larga pues nos hemos estado dando cuenta de que era imprescindible. Por eso te digo que al principio cerramos las puertas y los que se quedaron allí, pues estuvimos esperando pues, a ver qué es lo que iba sucediendo. La comunidad, ¿qué es lo que ha hecho con respecto al tema este de la prevención? Pues evidentemente tomamos en ese momento, porque estamos hablando del momento inicial, se tomaron 3 decisiones importantes. La primera fue, nosotros teníamos convocados una serie de actos previstos pues, para principios finales del mes de marzo y principios del mes de abril, pues lo primero fue la desconvocatoria de este tipo de actos que teníamos programados. Concretamente eran 2 y que eran previstos de mucha asistencia. En segundo lugar, pues ya preveíamos lo que esto podía suponer a nivel desde un punto de vista incluso económico y por tanto pues lo que hicimos fue pues proceder a la suspensión de las cuotas a los comuneros, a las empresas del polígono durante los meses de marzo y de abril. Y por último, pues tomamos una medida también importante para nosotros, que es que si nosotros no íbamos a estar en nuestras empresas, pues alguien tendría que estar vigilándolas. Pues bueno, aparte de lo que significa la Policía Nacional, la Policía Municipal, pues nosotros lo que hicimos fue reforzar la vigilancia privada del polígono. ¿De acuerdo? Y entonces, en cuanto a todo esto, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Pues evidentemente fue la de recabar información. O sea, porque nosotros en ese momento, si acudíamos al mercado, pues para ver si había mascarillas, para ver si había gel, para ver si había guantes, pues la verdad es que teníamos muchísimas dificultades porque en el mercado no lo había. Y bueno, y una cosa que es importante, y era pues que nos estaban diciendo también al principio pues como que no eran necesarias, ¿no? Entonces, ya te digo, lo que nosotros las primeras medidas que se tomaron fueron estos: desconvocatoria de actos que eran así multitudinarios, suspensión de cuotas y el refuerzo de la vigilancia. ¿Qué papel está teniendo la comunidad de propietarios que usted representa y que tiene a sus técnicos también funcionando en estos días? Cara a afrontarlo, es decir, no sé si son intermediarios en temas de comunicación o de información, si se dirigen los empresarios al colectivo y preguntan cosas. Pues mira, yo, aun estando confinado, porque lo primero que hay que decir es que estamos en casa, que cada uno estamos trabajando telemáticamente desde casa, ¿no? Al menos de las personas que no tenemos digamos que trabajar en esas empresas que son de actividades esenciales, ¿no? Por tanto, pero la comunidad, la junta directiva está jugando un papel activo, ¿vale? Porque nosotros lo que se tomó la decisión fue de que la oficina de la comunidad pues continuara abierta para dar servicio a los comuneros que todavía pues tenían su actividad allí en el polígono. También con una seguridad muy grande en cuanto a que la persona que trabaja allí, nuestro administrador, Francisco Maestre, pues bueno, él trabaja solo. Por tanto, quiero decir que era, desde un punto de vista sanitario, sí que teníamos la confianza de que esta persona no iba a tener ningún tipo de tal. Hemos tenido la puerta cerrada y simplemente se le abría a la persona que acudía allí pues para tratar algún tema con nosotros. Él, con la protección que ya se le había dado de mascarilla, de guantes y del gel, y por tanto, pues ya hemos estado activos. Él, desde físicamente allí en la oficina de nuestra comunidad, y toda la junta directiva trabajando telemáticamente con él desde casa, en la cual evidentemente la junta directiva me incluyó. ¿Y nuestra misión cuál está siendo? Pues mira, lo poco que podemos hacer en este momento cuando tú estás pues así como estamos nosotros, con los brazos, con las muñecas cogidas, ¿no? No podemos hacer muchas cosas, pues nuestra misión está siendo la de recabar toda la información que van apareciendo por parte del gobierno, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, en cuanto a reales decretos, protocolos, el manual del Ministerio de Sanidad en cuanto a las medidas higiénicas de distancia
de seguridad, etcétera. Y lo que estamos haciendo es que se la estamos haciendo llegar a todos los empresarios, una cosa que es importante, a todos los empresarios, tengan actividad o no tengan actividad. Y esto es muy importante, eso desde el punto de vista de lo que representa la alerta sanitaria. Ahora bien, jugamos también otro papel, que es el papel económico. Desde el punto de vista económico, pues también estamos recogiendo las informaciones que nos llegan de todos estos organismos en cuanto a la aplicación de ERTES, ayudas para el autónomo y pymes, aplazamientos en el pago de la seguridad social, en fin, financiación de ICO, financiación de ICO. Pero también te quiero decir una cosa, Cristóbal, es muy importante, y es que muchísimos empresarios nos están haciendo llegar la inquietud que tienen en cuanto a que todo esto, estas medidas que tenemos, que bienvenidas sean, porque todo lo que sea ayudar, bienvenido es, pero que muchísimas de ellas están siendo difíciles de conseguir. Y eso es muy importante. Y sobre todo también, para algunos muy en concreto, que nos están diciendo, Manuel, es que estas medidas que se están tomando están bien, por supuestísimo, nosotros no podemos decir que las medidas no vayan a ser buenas, son buenas, pero son insuficientes ante una situación de crisis como la que tenemos en este momento. Bueno, pues podemos decir, por tanto, Manuel, que esas son las inquietudes que se tiene desde el sector industrial en estas fechas y en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sí, mira, desde un punto de vista, porque aquí siempre hay que diferenciar el punto de vista económico del punto de vista sanitario, ¿no? Desde un punto de vista económico, pues nos han ido demandando información sobre las situaciones de los ERTE. Entonces nosotros pues sí que hemos estado en contacto incluso pues con bufetes de abogados que forman parte de nuestro colectivo de comuneros, o sea, de empresarios y de trabajadores. Y bueno, y en cuanto a qué medidas podríamos tomar en el tema de los ERTE. Nos han hecho también muchísimo hincapié en qué medidas se podían tomar en el caso de la prevención sanitaria, así como todo lo relacionado en términos muy generales ya con el tema de la economía, ¿no? También nos han ido preguntando muchísimo pues si conocíamos proveedores que se le pudieran suministrar los equipos de protección individual. Te repito que hoy en día ya empiezan a aparecer, pero estamos hablando de una época, de un momento de la pandemia en el cual equipos de protección individual no los había, como era en el caso de las mascarillas, el gel hidroalcohólico, los guantes. Hoy en día ya las pantallas de protección, pantallas faciales. Bueno, pues todo esto sí que nos preguntaban que si teníamos nosotros información y que si podíamos localizar información de dónde ellos podrían adquirir este tipo de equipamiento. Y la verdad sea dicha que al final sí que se han ido encontrando proveedores, e incluso es muy bueno para nosotros, para el polígono, porque se han encontrado proveedores en el mismo polígono, o sea, empresas del polígono que nos han facilitado, o sea, que se han movido ellos incluso independientemente de la junta directiva, como así tenía que ser, y se han ido pues suministrando de este tipo de equipamiento, pues para que realmente las personas, las empresas que lo necesitaran, pues pudieran adquirirlos en sus establecimientos. Bueno, ¿cuáles son? Supongo que estarán en contacto permanente con las administraciones, aunque bueno, pues ahora todo está centralizado en la administración del Estado. La ejecución de las diferentes medidas pasan por la Junta y por el Ayuntamiento. ¿Qué relación mantienen con estos sectores? Bueno, en este sentido, Cristóbal, lo que te puedo decir es que nosotros seguimos manteniendo la misma relación que manteníamos anteriormente, antes de la crisis. Nosotros el contacto diario, el contacto permanente, lo mantenemos con la teniente de alcalde de urbanismo y que es la concejala de polígono, con Teresa Molina. O sea, fundamentalmente nuestro contacto con la administración está siendo con el ayuntamiento a través de Teresa Molina, que es la delegada de polígono. Y en este sentido lo que sí te puedo decir es que, bueno, pues que Teresa siempre está a nuestra disposición y que nosotros le agradecemos enormemente la implicación que tiene, porque no hay una sola vez que le mandes un WhatsApp, que le llames por teléfono, bien sea por la mañana, por la tarde, por la noche, que tengamos necesidad de algo, que ella no se implique al 100%,
pues para conseguirnos la información que el polígono necesita. ¿Vale? Por tanto, en ese sentido, digo, es con quien tenemos mayor contacto. Y también tenemos mucho contacto con la asociación, o sea, con el APOMA, que es la Asociación de Polígonos de Málaga, en la cual nuestra comunidad del polígono pues pertenece ya desde hace bastante tiempo. ¿Vale? Y también, como te decía anteriormente, pues tenemos contacto con bufetes de abogados, que son los que también nos han ido mandando documentación de interés para los comuneros. Y lo más importante de todo, que nosotros todo esto, que es la gestión que estamos haciendo, todo esto se lo hemos ido trasladando inmediatamente a nuestros comuneros para que puedan hacer uso de ellos de una manera inmediata. Bueno, no sé si ustedes disponen de datos de, bueno, pues cómo puede afectar o cómo está afectando esta pandemia a las empresas del polígono relacionadas con el mantenimiento de la actividad y cierres, porcentaje de ERTES o incluso situación de cierre o de despidos. Bueno, aquí lo que te puedo dar, Cristóbal, y tú te lo puedes imaginar, es una información que no es exacta, ¿de acuerdo? Porque nosotros no sabemos exactamente la situación que tiene cada una de las empresas. Por tanto, lo que sí te puedo decir es, globalmente y por sectores, pues que sí tienen actividad empresarial en este momento, pues todas las empresas relacionadas, bueno, todas empresas relacionadas con el sector de la alimentación, con el sector logístico, el sector sanitario, de la construcción hoy en día ya, porque también hubieron 15 días que ni tan siquiera la construcción o la parte industrial estaban autorizadas por el gobierno a trabajar. Hoy en día sí, del sector de la construcción y del sector industrial. Y aquellas otras pues que han podido trabajar desde un punto de vista del teletrabajo, que esto ha surgido nuevo, como son aquellas empresas que están relacionadas con la formación, aquellas empresas informáticas, de telecomunicaciones, etcétera, que lo hacen lógicamente desde su confinamiento. Nosotros podemos ver la empresa cerrada en el polígono, pero sabemos que están trabajando desde sus casas. Y también pues hemos visto pues que algún taller ha podido abrir en algún momento, pero es cierto que es única y exclusivamente, cuando hemos comentado con ellos, única y exclusivamente pues para tratar algún tema urgente de alguna situación concreta que se le haya solicitado. El resto de los sectores, Cristóbal, está totalmente parado y son los que realmente soportan una situación muy crítica en este momento. Yo lo que sí te puedo decir es que haciendo un balance así de lo que pensamos, de aquellas empresas que puedan o no estar trabajando, pues que, mira, el 60% probablemente de los trabajadores del polígono puedan estar trabajando en este momento, ¿vale? Después del desconfinamiento de lo que es la construcción y la industria, el 60% puede estar trabajando, pero el 40% hoy en día aún están sin trabajo, están sin actividad. Y tengamos en cuenta pues que eso puede representar la cifra así por encima de unos 1.000 y pico, de unos 1.100, 1.200 personas que en este momento no están trabajando. También es cierto, hay que decirlo, que no es que hayan sido despedidos, sino que la inmensa mayoría de las empresas han cerrado o han realizado un ERTE correspondiente y entonces, pues, en cuanto ese ERTE ya se pueda recuperar, pues, lógicamente, pues, estaríamos en una situación de recuperación del empleo. Ha habido dos informaciones que en estas sucesivas comparecencias que se han hecho por parte de la Administración del Estado han, bueno, pues, aludido directamente al sector industrial. Una, el momento en el que se hizo una parálisis total de la actividad durante 2 semanas en marzo, y otra, bueno, pues la desescalada que progresivamente se irá haciendo y que en algún caso también afecta a determinados sectores ya no esenciales que volverán a abrir sus puertas dentro de determinados contextos de seguridad. ¿Cuál es la valoración de los industriales del polígono a través de la comunidad que usted representa? Bueno, vamos a ver, yo aquí vuelvo a decir una cosa que es importante. Al tratarse de dar opinión, yo tengo que dar una opinión más bien propia de lo que yo he podido contactar con algunos, porque lógicamente, y como tú comprenderás, yo no he estado en contacto con los 200 y pico, con las 200 y pico directamente, empresas que en este momento tenemos en el polígono. Pero lo que sí te puedo decir, hombre, vamos a ver, aquí volvemos a tener que diferenciar otra vez
lo que es desde el punto de vista sanitario y lo que es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista sanitario, pues yo te puedo decir, bueno, pues que era necesario hacer este confinamiento en base a las cifras de, bueno, pues de contagios y de fallecimientos que por aquel entonces se estaban dando. Yo quiero recordar aquí en este momento que hubieron momentos en que en una semana se produjeron cerca de 1.000 fallecidos, de 1.000 muertes. Y 1.000 muertes son 1.000 familias que lo han pasado tremendamente mal y que no se puede eso perder de vista. Por tanto, desde el punto de vista sanitario era necesario, desde mi punto de vista. Era muy necesario, porque si no, yo no sé en qué situación sanitaria de vidas perdidas nos encontraríamos en este momento. Ahora bien, desde el punto de vista económico, pues, te puedo decir que a mí lo que me están prometiendo los comuneros es que esto es un desastre. Pero sí, la palabra que me transmite, esto es un caos, esto es un desastre para las empresas. Y hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay muchísima incertidumbre, porque claro, al principio pensábamos que eran 15 días, después que sí un mes, pero la situación evidentemente se ha ido alargando y a fecha de hoy, pues todavía ahora empieza el desconfinamiento, pero el desconfinamiento pues ya sabemos también lo que pasa. Por tanto, desde un punto de vista económico, un desastre. Y desde un punto de vista sanitario, hombre, una relajación en el sentido de que vamos a procurar que ni a mi familia, ni a mí, ni a mis vecinos, y solidario con todos los demás, pues que esta situación de alerta sanitaria y de pandemia pues se pueda solucionar en el menor tiempo posible y lo que es más importante, de la mejor manera posible y con el menor número de fallecimientos posible. Don Manuel, antes de despedirle, nos interesa bueno, pues conocer ya a título de conclusión final de esta conversación, saber cómo se ve el futuro ahora. Hay que tener en cuenta que usted representa un colectivo que en su momento, en 2008, padeció ya una crisis, evidentemente otras anteriores, pero el polígono, bueno, pues lleva el tiempo que lleva como polígono creado. Muchos de los empresarios conocen otras anteriores. Hablo de la crisis de 2008. Y en esta crisis fueron ustedes un ejemplo de creación y de preservación de los puestos de trabajo que apenas se vieron alterados durante esas fechas. Manuel, yo no sé si eso nos permite, porque Antequera tiene puestos sus ojos en el polígono en lo que a empleo y a economía se refiere, pues estar un poco más tranquilos todos. No sé qué estado de ánimo registran y con esto concluimos. Bueno, ya lo que te venía diciendo anteriormente yo creo que es importante. ¿Vale? O sea, realmente existe una situación bastante compleja porque ahora mismo el 40% del polígono, calculo, que puede ser 40, que puede ser 45, 50%, se encuentra totalmente parado. Por tanto, va a ser muy importante lo que suceda en función del momento en el cual se vaya produciendo el desconfinamiento real. Porque aquí también hay una cosa que es muy importante, que no la he hablado. Porque, claro, empezamos con el desconfinamiento. Y ahora nos dicen que hay empresas, establecimientos, sobre todo establecimientos que están sufriendo muchísimo, como son la restauración, la hostelería, por ejemplo, que ahora se nos dice, bueno, pues podéis abrir en un 30%. Aparte de tomar una serie de medidas desde un punto de vista sanitario, pues solamente os permitimos que abráis con una afluencia de público del 30%. Claro, muchos empresarios lo que nos están diciendo es, chicos, vamos a ver, un 30%, bien, vuelvo a decir lo mismo de antes, bien es lo que bienvenido sea, nosotros lo vamos a agradecer, pero tener en cuenta que los gastos indirectos que se producen en un establecimiento van a ser los mismos, abramos al 30% o abramos al 100%, pues porque el coste de personal, ahora ¿qué vamos a hacer cuando recuperemos el ERTE? ¿Recuperamos con más personas? ¿Dejamos gente a la calle? ¿Echamos gente a la calle? O sea, ¿despedimos? No podemos despedir, tenemos que recuperar. Entonces, claro, pues ahí hay una situación que es bastante compleja. Por tanto, digo que va a depender mucho del momento en el cual y del cómo se vayan aperturando las empresas de nuestro polígono. Bueno, Cristóbal, si no me equivoco, por la última información que tengo del gobierno, pues el desconfinamiento entre unas cosas y otras va a tardar entre un mes y medio o 2 meses, más. Por tanto, estamos hablando que empezamos el 16 de marzo y por pronto que esto podamos tener una luz así más clara,
estamos hablando de finales de junio, quiero decir, y no es total. Por tanto, digo, la situación que tenemos en este año no es comparable, desde mi punto de vista, con la que tuvimos en el 2008. Esta situación es mucho más compleja, porque ten en cuenta una cosa, y es que, vamos a ver, se habla de que a partir de un 3% de crecimiento económico estamos hablando de creación de empleo. Pero es que los datos que yo veo, que me llegan, me están diciendo que no va a haber un crecimiento económico del 3%, ni del 2%, ni del 1%, ni tan siquiera que la economía se va a quedar parada, sino que va a haber una recesión a niveles del 6 y del 13%. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que en función de cómo se vaya produciendo todo, pues no será lo mismo la situación de recuperación de la economía. Si recuperamos, digamos, la actividad el 15 de mayo, el 30 de junio, el 18 de julio o cuando sea, porque evidentemente los resultados van a ser bastante distintos. Pero también quiero decir una cosa, porque esto es muy importante para mí y transmitírselo también a todos los comuneros, y es que siempre que se produce una situación de crisis hay también una oportunidad. Eso la historia nos lo ha ido demostrando. Y algunas empresas pues tendrán, que ya lo están haciendo, porque ya me están llegando noticias de que hay empresas que se están reinventando, o sea que sumándose a su actividad de antes, pues bueno, pues dice, bueno, pues yo tenía esta actividad y ahora le estoy sumando esta otra que es una actividad más del momento que estamos viviendo y que nos estamos teniendo que adaptar a los cambios que esta crisis, tanto sanitaria como económica, nos están provocando. Y lo que sí es cierto, como ha sucedido siempre históricamente, que van a ganar aquellos empresarios que vean esas oportunidades y que las hagan realidad en sus empresas. Pero también te voy a decir, con sinceridad, que yo tengo muchísima confianza, te lo digo sinceramente, tengo muchísima confianza en el tejido productivo de nuestro polígono industrial de Antequera. Y yo confío en la capacidad de adaptación, pero fíjate lo que te voy a decir, en la capacidad de sufrimiento, porque ahora mismo estamos sufriendo muchísimo, ¿vale? Y entiendo que más pronto que tarde habrán aprovechado las oportunidades estas de las que yo te hablo y que nos está brindando este nuevo momento, porque también me atrevería a decir que lo que está sucediendo, y si no el tiempo ya nos lo irá diciendo, es que surge una nueva era, porque aquí nos tendremos que replantear muchísimas cosas desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico también. Y yo, pues, ya para terminar, salvo que tengan alguna otra pregunta, Cristóbal, pues nada, decirte pues que yo me veo en la obligación moral de transmitirles un mensaje de esperanza. A mí, yo soy una persona que me gusta ver las cosas en positivo, creo que de esta manera siempre pues van a salir las cosas mucho mejor. Un mensaje de esperanza, de fuerza y de que crean en sus propias capacidades. Que si han llegado hasta aquí, estoy totalmente convencido de que podrán encontrar esas oportunidades para sacar su empresa adelante. Yo creo, lo digo así abiertamente y ante las cámaras de televisión, creo y confío en ellos. Y quiero también que sepan que todos unidos, en comunidad, lo vamos a conseguir. Y que toda la junta directiva de nuestra comunidad y todo el polígono en solidaridad estaremos para ayudar a aquellos empresarios que más lo necesiten, que no van a estar solos, que esta es una crisis muy dura sanitaria y muy dura económica y que la unión hace la fuerza. Bueno, pues con esas palabras categóricas del presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial, Manuel Pedrosa, vamos a continuar nosotros con más cosas aquí en nuestro programa. Don Manuel, gracias por habernos atendido y buenas noches. Muchísimas gracias, Cristóbal. Y nosotros seguimos con más cosas, no se vayan.